En el día de hoy o en la noche de hoy vamos a continuar esta serie de estudios bíblicos titulado La vida cristiana. Creo que esta es la tercera prédica, la tercera exponencia o el tercer estudio. Nuestra intención es que en la medida que vayamos desarrollando los temas y los puntos, usted pueda hacerse un análisis reflexivo a través de los temas y preguntarse: ¿eso es cierto en mi vida? ¿He creído eso? ¿He abrazado esa verdad? Porque todo lo que está en la Biblia debe hacerse real en cada uno de nosotros los cristianos. Nuestra intención es contribuir a su relación con Dios, contribuir a su fortaleza, pero también que usted pueda apreciar y pueda entender lo que queremos comunicar. Se pueden quedar ahí sentados porque voy a leer unos cuantos versos, y si usted quiere los ubica conmigo, y si no, va escuchando y meditando en sus corazones en la medida que yo los vaya leyendo. El primero está en Romanos capítulo 6, versos 3 y 4. Repito, Romanos capítulo 6, versos 3 y 4. Y dice la palabra: en el nombre del Dios revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Segunda de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Colosenses 1, versículos 12 y 13. El Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. De igual manera, en Colosenses 1, 16 y 17, la Biblia habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué podemos notar en esos versos que hemos leído que pueda guardar relación con lo que queremos impartir en este momento? El tema de esta ocasión es las dos naturalezas del cristiano. Las dos naturalezas del cristiano. Creo oportuno hacer especie de un recuento de los temas que hemos visto para encajar el tema de hoy a los anteriores. Lo primero que vimos es que cuando usted vino al Evangelio, usted vino por cosas que usted hacía, y de ahí la sangre de Cristo perdonó tus pecados. Lo segundo que vimos, que una vez usted confesó sus pecados, confesó sus fallas, usted se dio cuenta que en usted, aparte de que existían cosas malas que eran desobediencia, usted se dio cuenta que en usted hay algo que lo inclina a pecar. En usted hay una condición pecaminosa, y usted ahora no solamente debe luchar por esos pecados que cometió, sino por ese deseo de continuar haciendo lo opuesto al Evangelio. Nos dimos cuenta que a través de la cruz Cristo trata con lo que yo soy. A través de la sangre Cristo trata con lo que yo he hecho, y la respuesta definitiva de Dios es quitarnos de nuestra posición. Vimos que somos pecadores no por lo que hacemos, sino que lo que hacemos es la evidencia de lo que soy. Yo, como soy pecador, con mis hechos demuestro que soy pecador. Y para Dios quitar esa realidad en mí, me quita de Adán y me conecta a Cristo Jesús. Después que nos conecta a Cristo Jesús, comenzamos a vivir la vida cristiana de acuerdo a las exigencias que Dios ha dicho en su palabra.
y la vida cristiana comienza a germinar. Usted comienza a hacer todo lo que dice la Biblia, pero en el discurrir del tiempo usted ahora se da cuenta que aunque tus pecados han sido perdonados, aunque usted está crucificado con Cristo Jesús y la nueva vida está presente en tu vida, ahora en usted hay un doble problema. Y usted se da cuenta que aunque todo eso usted lo ha abrazado, en usted hay dos inclinaciones. Hay algo dentro que te llama al pecado. Hay algo dentro que te llama a la santidad. Y usted va a vivir con esa lucha hasta que usted parta de esta tierra o hasta que Cristo venga por su iglesia. El cristiano se da cuenta en la medida que avanza en su relación con Dios, que por más que intente desplazar la vida pecaminosa es imposible. Y no nos queda de otra que acostumbrarnos a vivir con un enemigo dentro de nosotros llamado carne, llamado vieja naturaleza, llamado antigua creación. Y Pablo lo ilustra perfectamente en Romanos 7, donde él dice: en la ley de mis miembros hay un principio que me conecta a la ley de la muerte, pero en mi mente, en mi espíritu, hay una ley que me conecta a la vida, que me conecta a la salvación. Y Pablo dice: vivo inmerso en una constante lucha. Si usted se le dificulta hacer las cosas de Dios, pero también se le dificulta vivir en pecado, usted es parte de aquellos que van rumbo a la salvación. La vida cristiana es un conflicto, porque dentro de ti habrán dos fuerzas que van a tratar de tomar ventaja: Dios por un lado y el enemigo por el otro lado. En la medida que nosotros nos sometemos a lo que la Biblia dice, la parte de Dios cobra fuerza. En la medida que me someto al pecado o a lo del mundo, la parte de la vieja creación o de la vieja naturaleza comienza a cobrar fuerza. Pero no te desanime si dentro de ti hay una lucha. Esa lucha es la evidencia de que tú perteneces a las personas que van rumbo al cielo, porque el que va rumbo a la perdición no tiene esa lucha. Cualquiera puede dejarse guiar por la corriente, pero no cualquiera le hace resistencia a la corriente. Hay quienes dicen que los que saben del poder del pecado son los que el pecado arrastra, y no es así. Nosotros los cristianos somos los que sabemos la fuerza que tiene el pecado. Si usted quiere medir qué tanta fuerza tiene el caudal de un río, hazle la contraria a ese caudal. Si el caudal te arrastra, usted no sabe la magnitud de la fuerza, pero cuando usted intenta llevarle la contraria, usted se da cuenta de la fortaleza del agua. De igual manera, los que saben la fuerza del pecado no son los que se dejan arrastrar del pecado, no son los que andan inmersos en las ataduras de la tierra, sino aquellos que le estamos haciendo la guerra, el frente al enemigo. Repito lo que dije hace un momento: no te desanime ante la caída. No te desanime cuando dentro de ti existe esa lucha, porque esa lucha estará, repito, hasta que usted parta de esta tierra, porque es parte de la vida cristiana, porque dentro de usted hay dos naturalezas, dentro de usted hay dos creaciones, dentro de usted hay dos principios, dentro de usted hay dos seres que están, cada uno, por así decirlo, jalando para un extremo. Pero aunque Dios no tenga que jalar para ningún extremo, sino que corresponde a nuestro nivel de obediencia a lo que Dios ha dicho en su palabra, partiendo de eso de manera metafórica, entro también a Dios como aquellos que están jalándonos hacia un extremo. ¿Qué vemos en estos versos que leí? El primer verso en Romanos 6, versos 3 y 4, concluye diciendo: así nosotros también andemos en novedad de vida. Fíjese que cuando Pablo va a hablar de la realidad de la nueva vida, él usa un hecho histórico. La evidencia de ese hecho histórico es la clave para que usted tenga que andar en nueva vida. La resurrección de Cristo no se cuestiona, es un hecho histórico. Por ende, Pablo dice: si Cristo resucitó, la iglesia tiene que andar en vida nueva. O dicho de otra manera, si ya Cristo no está muerto, usted debe evidenciar las características de Cristo en su vida. Pero de igual manera, en 2 de Corintios 5:17, Pablo dice: si alguno está en Cristo, note la secuencia lógica de Pablo. Primero hay que estar
en Cristo para luego pertenecer a la nueva creación. Y hay un dilema que los teólogos no logran responder, pero lo importante no es saber la respuesta a ese dilema, sino disfrutar el beneficio de ese dilema. Ellos dicen, no sabemos si es la visita de Dios en el alma o en el espíritu que nos justifica, o si es la justificación que nos conecta a Cristo. Ellos dicen, no sabemos si primero llega la justificación y la justificación llama a Cristo en nuestro corazón, o si es la presencia de Cristo en nuestro corazón que llama la justificación. Y ellos concluyen diciendo, lo más importante es que el orden no sabemos cómo es, pero lo real es que hemos sido perdonados, hemos sido redimidos y estamos en una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo habla aquí en 2 Corintios 5:17 de esa nueva creación? Porque esa nueva creación está vinculada a la vida eterna. Recuerden que hay dos tipos de hijos de Dios: hijos por creación e hijos por redención. Hijos por creación, estamos todos incluidos, cristianos o no cristianos, todos somos hijos por creación. Pero los hijos por adopción o por la regeneración o por la nueva creación solo es aplicado para aquellos que han recibido a Cristo Jesús en su corazón, y eso requiere que cada uno de nosotros abandonemos el pecado y estemos en la disposición de hacer la voluntad del Señor. Pablo de igual manera concluye en Colosenses 1:12 diciendo que hemos sido trasladados desde un lugar y puesto a otro lugar. La iglesia debe manejar dos términos en su relación con Dios. El primer término es posesión y el segundo término es posición. Usted y yo tenemos siempre que jugar bajo esos dos términos para no caer en el engaño del enemigo. Usted le pertenece a Dios por posición, pero en la medida que usted se apropia de lo que Dios ha dicho en su palabra, usted posee la verdad de Dios. Por eso la iglesia está sentada con Cristo en lugares celestiales. Eso es una posición que Dios le ha dado. Pero ¿cómo la iglesia evidencia que está sentada con Cristo en lugares celestiales? En la medida de la posesión, o en la medida en cómo usted se apropia de lo que usted como hijo de Dios tiene que hacer. Lo lamentable es que esa naturaleza caída está en usted. Aunque la Biblia habla de que usted tiene una nueva realidad, la otra realidad no es extirpada. ¿Por qué? Porque Pablo Romano explica que la ley del pecado está en estos miembros, en este cuerpo llamado carne. Por eso muchas personas malinterpretan y de ahí se convierten en asceta o el ascetismo, que ellos creen que malogrando el cuerpo ellos van a ser libres de la realidad de lo natural, cuando la Biblia no nos manda a ser asceta o a ser personas que malogran su cuerpo físico. Estamos llamados a valorar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, y al contrario estamos llamados a someternos a los lineamientos de Dios. Hay momentos que usted va a querer orar y hay momentos que usted no va a querer orar. Hay momentos que usted va a querer congregarse y hay momentos que no va a querer congregarse. Hay momentos que usted va a querer obedecer y hay momentos que usted va a querer desobedecer. Bienvenido, bienvenida. Esta es la vida cristiana. Una lucha interna en la que usted va a decidir si obedece a Dios o si obedece el reino de las tinieblas. Pablo nos aclara y nos dice que la antigua creación está gobernada por el enemigo. El príncipe de las tinieblas es el que gobierna la antigua creación. Por ende, todos los que no son cristianos están bajo el imperio del enemigo. La Biblia nos registra de igual manera que la carne es carne sin importar lo que pase con la carne. Eso está en Juan 3:6. Dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. De igual manera, en la conversación con Nicodemo, Cristo dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La carne da carne sin importar, el espíritu da espíritu sin importar. La carne es lo que opera en la antigua creación, mientras que el espíritu es lo que opera en la nueva creación. Si yo quiero ser espíritu, nunca la carne será transformada en espíritu. De igual manera, el espíritu nunca será transformado en carne. Por eso, el veredicto de Dios para la antigua creación es la muerte.
No importa la educación, no importa la cultura, no importa el nivel económico de las personas, no importa su nivel académico, la carne seguirá siendo carne. Por eso la puerta o el camino de Dios es el mismo, sin importar la profesión, sin importar la condición económica de las personas. Si la persona más inteligente se convierte, tiene que someterse a los lineamientos que Dios ha establecido en su palabra. Si el vil más bajo académicamente hablando se convierte, tiene que someterse al procedimiento que Dios ha dicho en su palabra. La pregunta que tenemos que hacer respecto a la conversión no es si es bueno o si es malo, es si somos carne o si somos espíritu. El que es espíritu puede decir pertenezco al reino de la luz, el que es carne pertenecerá al reino de las tinieblas. Hay personas que dicen yo no tengo nada de qué convertirme. Por eso me agradó mucho una frase de Charles Spurgeon. En un momento Charles Spurgeon dijo: la moralidad puede mantenerte fuera de la cárcel, pero solo la sangre de Cristo te mantiene fuera del infierno. Hay personas morales que se van a perder, hay personas educadas que se van a perder, hay personas adineradas que se van a perder, porque el asunto de la salvación no es domesticar la carne. El veredicto de Dios para la antigua creación es eliminarla. Dios no quiere nada con la antigua creación porque ella es carne, y como es carne no califica para hacer nada de lo que es del Señor. Por eso Dios comienza haciéndonos espíritu. Nuestra aptitud con P, es decir, nuestra capacidad para movernos en Dios, está determinado por nuestro origen. Mientras sea carne, Dios dice: eres inútil, eres vano para mí. Pero cuando yo entro en el Espíritu, Dios dice: tú eres útil para mí y puedes vivir de acuerdo a mi presencia. Por eso el veredicto de Dios para la antigua creación es la cruz de Cristo. A través de la cruz, a través de la muerte, Dios nos desconecta de la vieja creación, y a través de la resurrección en Cristo Jesús, el Padre nos conecta a esa nueva vida. A través de la cruz nos elimina de lo natural, y a través de la resurrección nos conecta a esa nueva vida a la que Dios ha programado o ideado para cada uno de nosotros. Por eso leí que en 2 Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Hay un solo veredicto de Dios para el pecador, sin importar su condición, es abandonar el pecado y unirse a la voluntad y al propósito del Señor. Haremos un paréntesis para hablar algunos términos que decían los judíos respecto a eso de la nueva creación y de la antigua creación. Los judíos tenían dos conceptos, que es el Yetzer Hará y el Yetzer Ható. Ellos decían que en el Yetzer Hará, dentro del hombre existe algo que no necesariamente es demoníaco, pero que lo lleva a hacer lo incorrecto. Ellos decían: el hombre tiene una inclinación hacia lo incorrecto. Y la base bíblica es Génesis 6:5, donde el mismo Dios dijo que el pensamiento del hombre es de continuo hacia el mal. El hombre quiere aplicarle todo lo que le pasa a los demonios para quitar la responsabilidad que implica nuestras consecuencias. Hay muchas cosas que no tienen nada que ver con el enemigo, que tienen que ver con la carne, y la carne debe ser crucificada. Lo peculiar es que la carne no se reprende. Usted puede reprender la carne cuantas veces usted quiera y el pecado se va a quedar ahí, porque solamente los demonios es que pueden ser reprendidos. La carne debe ser crucificada y llevar sus inclinaciones de acuerdo a la voluntad y al propósito del Señor. Por eso, de igual manera, cuando Pablo va a enumerar las obras llamadas pecados, que él las cataloga en tres: pecados contra Dios, pecado contra mí y pecado en el ámbito sexual, y en el ámbito del ocultismo. Pablo no menciona ahí a ningún espíritu de las tinieblas. Cuando Pablo va a hablar de las obras de la carne, Pablo no llama a ningún demonio, porque la carne por sí misma hace lo incorrecto a la voluntad del Señor. ¿Por qué se nos hace muchas veces difícil vencer el pecado? Porque le estamos achacando o aplicando a los demonios lo que corresponde a mi deseo egoísta, a mi deseo no regenerado, y es la vieja naturaleza que quiere emergir. Pero estamos llamados a someternos al orden del Señor para poder vencer. Los israelitas decían: el hombre por naturaleza es malo, tiene una inclinación egoísta,
y es a través del Yetzer Hatov, es decir, tiene dentro de sí, a través de la regeneración, la capacidad de hacer lo correcto. En la medida que nos sometemos al alineamiento de Dios, al Espíritu Santo, a la nueva vida en Cristo Jesús, podemos vencer toda obra de las tinieblas. Es el Espíritu de Cristo que puede vencer las obras de la carne. Y en la medida que usted y yo nos sometemos a esta verdad, podemos disfrutar del Evangelio en Cristo Jesús. Ya que hemos visto que la antigua creación o la vieja naturaleza está gobernada por el príncipe de este mundo y que el veredicto de Dios es la cruz, ahora nuestra responsabilidad es abrazar el medio que Dios ha ideado para usted poder apropiarse de esa verdad. ¿Y cuál es el medio? Es el bautismo. Una vez usted crea lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, una vez usted reconozca que es pecador y se apropie de la cruz de Cristo, usted tiene ahora que decir: Señor, déjame exteriorizar esa verdad. Recuerde que aquí hemos visto que toda verdad espiritual necesita una evidencia material. Toda verdad espiritual necesita una realidad natural que pueda expresar o que pueda manifestar esa realidad. Yo no puedo decir que tengo una verdad espiritual fuera del medio de esa verdad espiritual. ¿Cómo usted se apropia de la verdad del Evangelio? A través del bautismo. Me explico. Si alguien fallece, usted lo entierra, pero que hasta que no fallece, no se entierra. El entierro es automático cuando hay muerte. Y Pablo dice: si ya yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales, si ya yo he muerto con Cristo en su muerte, yo ahora lo que me queda es la sepultura a través del bautismo. Ahora, no es hacer el bautismo por hacerlo, es apropiarme de la verdad que Dios ha plasmado en su palabra. Y por eso Pablo habla en Romanos 6 sobre el bautismo y dice que significa la sepultura. El bautismo se relaciona tanto con la muerte como con la resurrección, porque cuando usted es sumergido en el agua representa la muerte de Cristo, pero cuando usted sale representa la resurrección. No creemos que el bautismo aislado de la verdad bíblica te va a salvar, porque yo puedo hacer externamente el bautismo sin una preparación interna, pero si tengo la preparación interna, automáticamente debo abrazar el bautismo por agua, que es el medio que Dios ha implementado para que nosotros podamos evidenciar de manera pública de que somos regeneración. ¿Cómo veían los escritores de la Biblia el asunto del bautismo? Ellos ven el bautismo de la siguiente manera. En nuestro país, cuando se va a lanzar una obra, existe el término inauguración. Inauguración es decirle a una comunidad, a un pueblo, que tal obra está abierta a los servicios de acuerdo a la naturaleza de dicha obra. Se inaugura un hospital, se inaugura una escuela, se inaugura un instituto. Para los judíos, el bautismo era como sinónimo de inauguración, aunque ellos no tenían ese concepto. Cada vez que ellos se iban a dedicar públicamente a un ministerio, ellos eran bautizados. Por eso es que dice en el Evangelio de Mateo que Cristo va a Juan, y después que Cristo se bautiza es que comienza su ministerio público. Si usted busca un ministerio de Cristo antes del bautismo, no hay, porque para los judíos el bautismo era la evidencia, era la inauguración. Y Cristo, como quiere someterse al orden de ese momento, Cristo va al bautismo antes de iniciar su ministerio, porque ese era el protocolo a seguir. Pero ya que Cristo había abrazado la verdad que Dios había plasmado en su corazón de ser el Salvador, de libertar, de predicar, ¿por qué Cristo tiene que someterse al bautismo? Porque era el protocolo y era la evidencia. En este tiempo, las personas quieren someterse a una realidad espiritual sin la forma externa de esa realidad. Por eso, aunque usted sea llamado a un ministerio, usted tiene que ser capacitado. Aunque usted tenga el don de evangelista, de maestro, el ministerio tal cual sea, usted necesita una inauguración o un lanzamiento oficial. Necesitamos hacer coincidir la verdad de Dios con el medio que Dios ha expresado en esa verdad, en ese concepto de la realidad en el plano eterno. Y nosotros no tenemos que pasar por alto
nada de eso. Alguien podría preguntarse, pero ¿por qué debo bautizarme? Debo bautizarme porque el bautismo es un mandamiento del Señor y todos necesitamos pasar por el bautismo. Yo siempre he dicho y lo voy a repetir, para mí el bautismo no salva, pero lo que te impide el bautismo te ha de impedir la salvación, porque todo va de la mano y tenemos que asegurar que nuestra vida se pueda corresponder al orden que Dios ha establecido en su palabra. Pero aclaro, el bautismo sin realidad bíblica no es más que una mera apariencia, pero toda realidad bíblica necesita someterse a la expresión de esa realidad. Por eso es que en la resurrección Cristo nos viene a nosotros a redimir de nuestra condición, pero para retroceder en la muerte es como yo en Cristo, en la resurrección es Cristo en mí. A través de la muerte Cristo le puso un stop a la vieja naturaleza. A través de la muerte Cristo le puso un stop a esa vida pecaminosa, y a través de la regeneración que la hemos de recibir o que la recibimos a través de su resurrección, Cristo nos dice: ahora te inyecto la nueva vida. Por eso al principio de este estudio dije que el evangelio es yo en Cristo y Cristo en mí. Ese orden nunca se puede alterar. No es primero Cristo en mí, no, es yo en Cristo. Primero Cristo me quita mis pecados, Cristo me quita las características de Adán, las crucifica en la cruz, y luego que las crucifica en la cruz me hace un espíritu con él, y luego entonces Cristo viene a vivir dentro de mí. Ese es el orden de la salvación, no es a la inversa. Primero Cristo me pone a mí en él, y luego entonces viene la segunda parte de la salvación. ¿Por qué a la gente se le dificulta permanecer en el evangelio? Es posible que tengan la primera parte: Cristo llevó tus pecados, Cristo llevó tus faltas, llevó tus debilidades, pero esa es la parte A de la salvación. Ahora la parte B es donde Cristo viene y se muda dentro de ti a sustituir tu vida para que sea el que comience a vivirla. El problema de esta generación es que le dedicamos muy poco tiempo a las cosas espirituales y por ende lo del enemigo cobra fuerza. Recuerde que dije hace un momentico que a través del pecado el enemigo toma ventaja, pero también a través del mundo, que son cosas no pecaminosas. Pregúntese, aunque no se responda, ¿por qué Dios va a destruir el cielo y la tierra cuando Él venga a juzgar todas las naciones? Sigamos el hilo de la pregunta. ¿Ha pecado la tierra? ¿Han pecado los árboles? ¿El sol ha pecado? ¿La luna habrá pecado? ¿El viento? ¿El agua? Si lo inanimado es carente de personalidad, ya se entiende que no peca. Ahora pregúntese de nuevo, ¿por qué Dios va a eliminar este mundo natural? ¿Por qué Dios va a eliminar la luz solar? Lo que pasa es que este mundo sirve de plataforma al pecado. Dios no quiere nada con el pecado, ni la plataforma que sirva de materialización del pecado. Ya Dios ha descubierto que la luz solar le permite a los hombres durante el día planificar el pecado y mirar la víctima. Por citar un ejemplo, alguien quiere matar a alguien, utiliza la luz solar para identificar dónde va, qué tiempo dura dónde va, y mira los objetivos. Durante la oscuridad de la noche, la oscuridad se convierte en cómplice de lo que quiere hacer y ejecuta sus cosas incorrectas. Ya Dios ve que este mundo, aunque no ha pecado, es un vehículo para el pecado. Repito, Dios no quiere nada con el pecado. Dios no quiere nada con el vínculo de este pecado. Por eso es que aunque tú tengas una mente muy diestra para entender ciertas verdades, tu mente no califica para entender la verdad del evangelio. Piensa en la persona que es para usted más inteligente del mundo entero. Esa persona usted lo pone a leer la Biblia y será como un niño, porque no importa su capacidad intelectual, él podrá tocar las letras de la Biblia, memorizar lo que dice, decirlo y llegar a conclusiones lógicas, pero no va a tocar el espíritu de la letra. Todo el dinero que tienen los no cristianos, ¿por qué Dios no lo utiliza? ¿Acaso no puede Dios tocar al hombre más millonario del mundo entero para que edifique todas las iglesias? ¿Por qué Dios no lo hace? A Dios no le interesa el dinero del mundo. La única forma en la que Dios puede recibir el dinero del mundo es si el corazón a quien pertenece ese dinero santifica el dinero.
Por eso hay una relación entre la ofrenda que se le da a Dios y el corazón de quien da la ofrenda. Si el que da la ofrenda es inmundo, Dios rechaza la ofrenda automáticamente económica, material, porque hay una relación. La única forma en la que Dios puede recibir algo de la tierra es si le pertenece a alguien que le pertenece a Él. Cuando tú le perteneces a Dios, Dios permite que lo del mundo tú lo puedas usar bajo el propósito de Él. Usted tiene un vehículo, a Dios no le interesa ese vehículo, pero tú como eres cristiano pones ese vehículo a disposición de la obra del Señor y ahí Dios le interesa ese vehículo. Todo lo material va a ser purificado de acuerdo a quien le pertenece. Y por eso Dios está conectando a la iglesia para que la iglesia se enfoque en Él por encima de las cosas del mundo, aún por encima de aquellas cosas que no son pecaminosas. Alguien se pregunta, ¿qué tiene de malo yo trabajar? Absolutamente nada. ¿Qué tiene de malo yo estudiar? Absolutamente nada. ¿Qué tiene de malo usted casarse? Absolutamente nada. Pero ¿por qué si el matrimonio fue ideado por Dios? ¿Por qué en el más allá seremos como los ángeles? No nos vamos a casar ni nos daremos en casamiento. Porque hay cosas naturales que, aunque no son pecaminosas, están impidiendo que muchos se acerquen a la voluntad del Señor y puedan entrar en la plenitud de su presencia. Por eso en el Evangelio Dios nos manda en primer lugar a tener tiempo para Él y en segundo lugar a tener tiempo para lo de la tierra. Si el tiempo de Dios te permite un tiempo extra a las cosas de la tierra, la iglesia está teniendo todo a la inversa. Le estamos dedicando a Dios si el crono nos lo permite, porque nuestro orden es inverso. Señor, si mi matrimonio me permite orar, voy a orar. Si los estudios me permiten estudiar la Biblia, voy a estudiar. Pero cuando el crono nos aprieta, lo eterno como que se achica. Y Dios dice, no es así. Repito, no estoy diciendo que vamos a dejar a lo natural. Estoy hablando de prioridad. Enfoquémonos en Dios. Y si lo de Dios nos permite un tiempo extra, aproveche para hacer las cosas de la tierra. Pero lo más importante es usted enfocarse en el propósito del Señor, en el orden que Dios ha establecido en su palabra. Y es a través del injerto donde Pablo usa una nueva ilustración para Pablo decir que es la forma en cómo Dios nos conecta a su nueva vida. Yo no soy agricultor, pero dicen que el injerto es cuando dos matas se unen, donde la mata de arriba comienza a ser suministrada a nivel de energía de la mata, o no sé si ese es el término que se puede usar, repito, no sé de agricultura, pero la savia, los nutrientes crecen. ¿Cómo crecen? No lo sabemos, pero lo ideal es que crece. Usted ha sido injerto en Cristo Jesús y Cristo está sobre ti de tal manera que lo que usted debe evidenciar es la característica de Cristo Jesús. Y Pablo usa esa ilustración en Romanos de injertar para sacar a relucir que si humanamente esto es válido, espiritualmente es más válido. Una persona le amputan una pierna y a través de procedimientos de carne de otra persona le pueden empatar carne, o no sé si los huesos empatan. La gente a través, si pierde parte de su cuerpo, toman otra parte de carne de su cuerpo y hacen algo. Inclusive hasta la ciencia puede, si a ti te pasa algo y pierde un pedazo del cuerpo, de carne, pueden tomar a otra persona que vaya a donar y usted tendrá una mezcla de carne suya y de otra persona. Eso de igual manera sucede con la sangre, con la transfusión. ¿Cómo la sangre se mezcla? Pues la sangre hace la misma función en las personas, sin importar que pertenezca a otra persona. Preguntémonos, si el hombre limitado, si el hombre que es propenso a pecar puede a través del injerto dar vida, ¿cuánto más el creador del cielo y de la tierra puede dar vida a través de Cristo Jesús a todos aquellos que se acercan a Él? Por eso es que la Biblia dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni sabe a dónde va. Si se nos pregunta cómo Cristo se reproduce en nosotros, la respuesta es que no lo sabemos. Solo sé que Cristo se está reproduciendo. ¿Cómo Dios lo hace? No lo sabemos. Lo que sé es que la vida de Dios ha sido implantada en nuestros corazones, y en la medida que nos apropiamos de esa verdad de Dios, esa verdad de Dios se hace real en ti y en mí. Estamos llamados a permitir que la vida de Dios pueda suplir en nuestras vidas nuestras demandas. Pero algo peculiar que podemos también traer ahora es la fe. ¿Qué es la fe? A la luz de la palabra,
el término más claro de la fe es lo que dice el libro de Hebreos. Es por la fe la certeza de lo que se espera. Enfoquémonos en esa frase. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Pero vamos a aterrizarlo a este tiempo porque está dicho en términos que anteriormente se usaban y que ahora no se usan. Es pues la fe el elemento legal que ha sido legalizado y que autoriza una compra futura. O es la fe la porción de algo que se me va a entregar, pero que la porción que tengo es la evidencia segura de que lo voy a recibir. En los tiempos bíblicos, cuando alguien iba a hacer algo, le da una venta de la tierra, que es el término que más se usa para la fe. Por lo menos, si yo le voy a vender a usted esta tierra, si es mía, yo tomaba un pedazo o un extracto o una porción de la tierra y te la llevaba. Cada vez que tú veías esa porción de tierra que pertenece al terreno, yo te estaba diciendo, ese terreno será tuyo y será tan tuyo como esa porción que tú tienes. Pablo dice, la fe es esa porción de lo que tú vas a recibir que ya Dios te ha entregado, y eso es tan real como esa porción que tú tienes. Por eso es que Cristo dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza. ¿Por qué Cristo compara la fe como un grano de mostaza? Porque la fe es la porción, es la parte que representa un cúmulo que Dios dice, si tienes esa porción, vas a tener esto. ¿Por qué ellos creían eso? Porque era lo que ellos tenían en su mente. Cristo lo que dice, si tú haces un acto de venta, y el acto de venta dice que tú vendiste tantos metros de tierra y el dinero usted lo entregó, usted va a la justicia y usted hay que darle su terreno porque el documento avala esa compra. Y esa era la realidad que se usaba en los tiempos bíblicos. Y por eso Pablo, si es el escritor de Hebreo, que no se sabe quién es, dice, es pues la fe. La fe es ese extracto que se nos ha revelado, que se nos ha dado. Y si tú tienes fe, tiene todo lo demás. Si no tiene lo demás, es porque tú no tienes fe. Puedes tener un consentimiento mental, donde muchas personas confunden la fe con ese consentimiento mental. Ahora, el meollo de la salvación, el meollo del evangelio no es saberlo, es creerlo. ¿Está usted seguro que Cristo murió por ti? Que en su resurrección tú resucitaste, que estás sentado con él en lugares celestiales, que ya tú vas rumbo a la salvación. Ahora la fe juega un papel importante, porque el enemigo te va a visitar. Él te va a decir, míralo, dice que cristiano y pecó, habló mentira. Si usted se enfoca en el camino, usted se va a equivocar. Por eso usted debe mirar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando el enemigo quiera ponerte de referencia a lo que tú haces, tú tienes que tener la capacidad espiritual para decirle, no es por mi fuerza, no es por mi capacidad de obedecer, es por lo que él ha hecho en la cruz del Calvario. Cuando usted le responde correctamente al enemigo, la fe va a llegar. Si alguien te dice, ese carro que tú tienes no es tuyo, porque hay muchos carros idénticos a ese y ese es otro idéntico, pero cuando tú enseñas la matrícula, oye, a ti te pueden decir lo que quieren y usted va a ignorar, porque la matrícula es un documento legal. Usted sabe lo que usted hizo y usted sabe el procedimiento a lo que usted se sometió. Cuando el enemigo te haga dudar de la salvación que es en Cristo Jesús, respóndele con la evidencia. Él murió por mí, es un hecho histórico. Mi conversión es tan sincera. Ahora, mis pecados no es una evidencia de que no he sido regenerado. Es la evidencia de que yo estoy en el camino y que Él me está perfeccionando. ¿Qué vemos en Marcos 11:24? Vemos lo siguiente, y permítame leerle ese texto en la Reina Valera 1960. Por eso varias veces aquí he predicado que usted debe tener más de una Biblia de referencia para usted comparar cuando usted quiera apropiarse de una verdad. Dice Marcos 11:24, y escuche bien lo siguiente: por tanto, os digo que todo lo que pidan orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Repito, por tanto os digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y os vendrá. Según esta versión, la fe, si usted cree por lo que oró, usted lo va a recibir, según esta versión. Pero cuando usted consulta ese pasaje con otra versión, usted se da cuenta que el verbo o el tiempo del verbo recibir está en pasado.
a que esté en futuro. Y dicen muchos teólogos que la fe se enfoca en el pasado. La fe nunca se enfoca en el futuro. ¿Usted tiene fe que Cristo viene? No, eso no es fe. Porque que la fe no va por adelantado del tiempo del hombre que va a ejercer la fe. La fe opera en dos tiempos. En el tiempo presente que se debe ejercer, pero la fe mira siempre el pasado. La fe nunca va a mirar el futuro. ¿Usted cree que Dios se va a sanar? La gente, no, eso no es fe. Eso es esperanza. La fe siempre se centra en un hecho. Cree ese hecho y lo lleva al presente. La fe nunca se va a parar en el futuro. Yo creo que Dios me va a dar un hombre. Yo creo que Dios me va a dar una mujer. Yo creo que Dios me va a dar un carro. No, no. La fe dice, yo lo tengo. Ya Dios me lo entregó. Recuerde lo que he dicho aquí. En el crono hay pasado, hay presente y hay futuro. Cuando hay una mezcla entre lo de Dios y la tierra, en Dios, el presente de Dios coincide con tu presente. El presente de Dios coincide con tu pasado y el presente de Dios coincide con tu futuro. En Dios hay un continuo presente. Y yo, aunque juego en pasado, juego en presente, juego en futuro, en Dios hay una realidad que siempre está. Por eso es que los pecados que yo cometí en el 2010, aunque yo no lo tenga en mente, delante de Dios están ahí presentes. Lo que yo estoy cometiendo están ahí presentes, y lo que yo voy a cometer están ahí presentes. Dios no entra en sorpresa. Es en el tiempo donde el hombre, por su mente limitada, tiene que aprender a hacer uso de la verdad del evangelio. Pero dicen muchos expertos que cuando ese pasaje se compara con otras versiones, hay otras versiones que no dicen de esa forma, sino que lo dicen de la siguiente forma. Y se lo voy nueva vez a leer en Marcos 11:24, como lo dicen esas otras versiones, pero leyendo la Reina Valera. Dice, por tanto, os digo que todo lo que pidan orando, crean que ya lo tienen. Y si creen que ya lo tienen, se va a materializar en el crono. La fe no espera, la fe recibe en un continuo presente. ¿Cuáles versiones justifican esa postura? Número 1, la Biblia de los católicos, la Dios habla hoy, lo dice de esa forma. Segundo, la Biblia Nueva Traducción Viviente lo dice de esa forma. Tercero, la Reina Valera 1975 lo dice de esa forma. Cuarto, la Biblia Nácar Colunga de 1944 lo dice de esa forma. Número 5, la Biblia Jerusalén de 1970 lo dice de esa forma. Número 6, la Biblia Septuaginta de los 70 traductores lo dice de esa manera. Usted, al momento de usar un pasaje bíblico, debe enfocarse en diferentes fuentes para usted ver cómo se relaciona. Es decir, la fe, lo que dice, cree lo que Cristo ha hecho por ti. Cree lo que Cristo ha depositado en tu vida, y si tú lo crees, entonces se va a materializar. Todo lo que tenga que ver con el futuro, llámale esperanza, llámale algo que tú esperas, pero cuando usted escudriña la fe siempre actúa de manera inmediata y lo da por hecho. Lo que pasa es que usted, repito, va a vivir inmerso en dos realidades, y usted tiene que aprender a ver su realidad desde el punto de vista eterno y su realidad desde el punto de vista del crono y de la tierra, y aprender a apropiarse por lo que usted ve en su espíritu más que por lo que su cuerpo pudiera experimentar. ¿Qué podemos decir en conclusión? Evite muchas confusiones en las que usted, sin darse cuenta, puede ser víctima. El enemigo va a jugar con tu mente y con tus pensamientos para que usted dude de la salvación que Dios te ha dado. Pero recuerde que usted es una obra en camino y debe perfeccionarse en la medida de lo que de Dios en usted se hace real en la forma en la que usted obedece. Por eso entienda que si usted peca, no es que el viejo hombre aún está latente en usted así por así. Pero también entienda que si usted falla, no es porque no ha sido transformado. Es decir, la evidencia del pecado en mí no implica que solo vivo en el viejo hombre. Ahora, la falla en mí no implica que no estoy siendo transformado, y debo aprender para no caer en la tentación del enemigo. Repito, mi pecado no evidencia que soy un perdido. Mi pecado no evidencia que no estoy siendo transformado. No vamos a justificar el pecado, no vamos a permitir el pecado, pero usted es un pecador arrepentido. Y en la medida que usted se somete en la rueda del alfarero, usted puede encontrar paz y fortaleza en el Señor. Punto número 1 para cerrar. Usted y yo tenemos que romper
con la mejora cristiana. No trate de ser un mejor cristiano. No trate de ser una mejor persona. Muera, porque es a través de la muerte que la vida de Dios se reproduce en tu vida. No trate de pensar bien, trata de morir. No trate de echar a un lado tus sentimientos, trata de morir, porque el único camino para la antigua creación es la muerte en Cristo Jesús, y a través de su resurrección la vida de Dios puede germinar en tu corazón. 2. Prediquemos la cruz, no dulcifiquemos nuestro pecado. La cuestión no es solo perdón, es usted apropiarse de la verdad de la palabra. 3. Crea en la resurrección diaria. Cristo vive en ti, y en la medida que Cristo vive en ti, hay otras áreas que van a comenzar a materializarse. Cristo vino aquí a la tierra a hacer una sola cosa, la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios se expresó durante 33 años, o 3 años de manera exacta, 3 años y medio de manera pública. Pero fíjese, todo fue un procedimiento. Y hay cosas en Dios que se van a someter a un procedimiento que usted no lo va a alcanzar de la noche a la mañana. Vamos a permitir que el Espíritu Santo nos haga no solamente entender la verdad del Evangelio, sino andar la verdad del Evangelio. Prediquemos que la cruz es una sentencia al viejo hombre. La cruz no es una medicina. Por eso me gustó lo que dijo Martin Lloyd Jones. Él dijo: yo no predico decisión, yo predico regeneración. Yo no predico que la gente tiene la capacidad de aceptar a Cristo. La gente debe tener la capacidad de morir para que Dios comience a vivir en su vida. Recuerde que el Evangelio no solo es resurrección, es arrepentimiento. Enseñemos que no es solamente un cambio de conducta, es un cambio de naturaleza. La iglesia no necesita reformar o mejorar la antigua creación. La iglesia necesita enfocarse en la nueva creación que ha recibido. La iglesia necesita no solamente vencer la carne, sino enfocarse en la disciplina del Espíritu Santo para poder seguir con el enemigo vencido. La vida cristiana es un milagro continuo de una vida por otra vida. Usted muere cada día y Cristo vive en ti cada día. Cristo ha de vivir en ti. La antigua naturaleza fue juzgada en la cruz y nuestra participación de ese veredicto es real y se confirma en el bautismo. Por eso es que nosotros no andamos reformando lo que murió, sino vamos expresando al que resucitó. Y en la medida que nos enfocamos en la verdad bíblica, la vida cristiana, yo en Cristo, va a permitir que Cristo esté en mí, y en esa medida la realidad de Dios se puede ejercitar en tu corazón y en mi corazón. Dios bendiga, Dios guarda su iglesia, y en la medida que usted pueda, comparte y escuche esta prédica para que otros sean bendecidos.